Bueno, pues ya estamos en nuestro último día en Egipto y vamos a hacer este video para compartirles 6 tips que les van a ayudar mucho en su visita a este hermoso país. Vamos a dividirlo como en forma de llegada, de lo que tendrían que hacer al principio. El primer punto va a ser lo de la visa, segundo punto lo del efectivo o del dinero, tercer punto va a ser lo del internet, bastante importante. El cuarto punto va a ser el transporte. El quinto punto va a ser el idioma, cómo comunicarse de este lado. Y el sexto punto va a ser lo de la vestimenta. Creo que esos 6 puntos son los más importantes para que tengas un viaje pues tranquilo aquí en Egipto. Entonces pues vamos a empezar con lo de la visa. Este es muy importante porque se tiene que adquirir directamente en el aeropuerto. Es decir, tú vas a aterrizar en el aeropuerto internacional de El Cairo. Antes de pasar lo que es migración, va a haber un cajero primero, por si no llevas efectivo, y del lado derecho vas a encontrar la parte donde venden esta visa. Tienes que hacerlo antes de cruzar migración, ya que si te formas y vas a migración te van a rebotar hacia la parte donde se compra. Tiene un precio de $25, no aceptan tarjeta ni de crédito ni de débito, necesitas ser en efectivo y en dólares. Entonces desde antes de tu partida ya mejor llévate tus $25 apartados para poder comprar la visa. Entonces, y ya después pasas inmigración y es ahí donde te empiezan a estampar la entrada y la salida del país en caso de que hagas varias. Ok, pues el segundo punto es el efectivo o el dinero. Es muy importante. Por ejemplo, nosotros que somos de México buscamos en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y nadie tiene lo que son las libras egipcias. Por fuerza tienes que conseguirlas ya aquí en el país, ya aquí en Egipto. Entonces lo que es más recomendable es una vez que llegas al aeropuerto sacar de un cajero automático o un ATM el efectivo que necesitas. De hecho, lo máximo que te puede dar el cajero son 4,000 libras egipcias. Para los mexicanos pues no hay tanto problema porque un peso es muy similar a una libra egipcia. Entonces la paridad peso-libra está igual, prácticamente igual, unos centavos arriba está la libra, pero es muy similar. Entonces lo más que te deja sacar son 4,000 pesos o 4,000 libras. También aquí se aceptan dólares, pero es muy fácil que te den un precio más alto si lo pides en dólares. Aquí se maneja muchísimo el efectivo. Por ejemplo, miren, aquí tenemos nuestras libras egipcias y es muy fácil también reconocerlas. Está marcado el de 100, el de 200, tenemos uno de 10, que son 10 pesos, el de 5 libras igual a 5 pesos. Entonces te aceptan dólares, pero una vez que tú pides el precio en dólar, le suben. O sea, no es conveniente estar pagando en dólares, o si sí, tienes que estar haciendo ahí la conversión para que no te estafen en la compra. Entonces lo más recomendable es traer efectivo y sobre todo cambio, porque te van a pedir muchas propinas, casi por todo te piden propina, y entonces traer billetes cortos o monedas pues lo hace mucho más sencillo. Muy pocos lugares aceptan lo que es la tarjeta de débito o de crédito. De hecho, en todos los templos y museos no lo aceptan, tienes que pagar con efectivo. Entonces sí es recomendable estar retirando del cajero. Hasta donde nosotros tuvimos la experiencia, no cobran comisión, no te cobran extra por retirar efectivo. Tú lo retiras como si estuvieras en México, no hay comisión por el retiro. Otra cosa con el dinero, ya les dije de las propinas, hay que estar teniendo cambio para darlo, y también aceptan lo que son euros y te lo toman como si fuera dólar. La paridad está ahorita muy similar, entonces te lo toman dólares y euros, lo manejan como lo mismo, pero
lo mejor es traer las libras, sobre todo si eres de México, como la paridad es casi la misma, es muy fácil saber si un precio está elevado o está correcto. Y se utiliza mucho el regateo, o sea, te ven que eres extranjero y a cualquier cosa, una botella de agua o lo que sea, le van a aumentar el 100% prácticamente. Entonces hay que estar regateando el precio en todos lados, ¿eh? No hay donde, así sea una tiendita y tienes que estar regateando. Por ejemplo, nos vendían a nosotros una botella de agua en 50 pesos, pero pues como conocemos el precio de una botella en México, pues es muy similar, por ejemplo, a regresar esto a 20 pesos o 20 libras, pero ahí tienes que estar, ¿no? Es muy caro. Entonces, es como un juego ahí perversón, que están acostumbrados y eso pues les gusta, entonces hay que estar regateando. Y ese sería todo del segundo punto, hasta donde quiero recordar. Si sale alguna otra pregunta que ustedes tengan sobre la forma de pagar o el dinero, pues ya me la escriben en los comentarios. Ok, bueno, pues como tercer punto vamos a tener lo que es el internet. Ya a estas alturas pues ya es casi imprescindible tener conexión, ya, y sobre todo en este país, si no hablas el árabe, necesitas tener conexión, ya sea para contratar un Uber, para alguna palabra que te haga extraña traducirla. Entonces adquirir internet pues es bastante fácil aquí en Egipto. Lo que tienes que hacer es, saliendo igual del aeropuerto, una vez que cruzaste migración, te vas a encontrar estos puestos como de telefonía que se llaman Orange, y ahí te van a vender un paquete. Nosotros adquirimos uno de 10 gigas por 30 días y tiene un precio de $14. Está pues bastante económico, son 10 gigas que pues te alcanzan perfectamente para una estancia de unos 15 días como nosotros. Estás cubierto en ese aspecto y entonces ya tienes conexión en todo el país. Es muy importante que sí lo adquieras, porque el wifi de los hoteles es bastante lento, muy están en ese aspecto, sí están pues bajos a nivel de otros países. Entonces sí es mejor que tengas tu plan de datos de Orange. Ahí en el video te dibujo dónde está y el que adquirimos nosotros. El cuarto punto que tenemos es la transportación. Es importante, pero es distinto en cada ciudad. Por ejemplo, en el Cairo no vas a tener problema porque existe Uber. O sea, puedes sacar tu aplicación y contratar el Uber, que es, yo creo que lo más recomendable, porque ya tienes ahí la tarifa fija y es muchísimo más barato. Te llevan y te traen y tú vas viendo el camino y sabes cuándo tienes que pagar. La otra es en taxi, pero sí tienes que estar negociando el precio. Por ejemplo, nosotros salimos del aeropuerto de El Cairo y de inmediato se te acercan los taxistas a ofrecértelo en 500 libras egipcias. Pero si tú lo ves en la aplicación, el trayecto hacia nuestro hotel nos salió por Uber en 200 libras. Entonces sí es mucha la diferencia en costo. Entonces es mejor pues primero tener datos para poder contratar el Uber y después sí hacerlo por esta plataforma. Desafortunadamente no en todas las ciudades de Egipto tienen esta aplicación. Por ejemplo, en Luxor no, ahí sí forzosamente tiene que ser mediante taxi. Y en la parte de Edfu y la parte de Abu Simbel también no existe la aplicación. Entonces ahí sí por fuerza tiene que ser taxi. Y también nosotros, ahora que estamos acá en Sharm el Sheikh, también no hay aplicación de Uber. Necesita ser por fuerza mediante taxi, pero no son tan caros aquí en Sharm el Sheikh. Por ejemplo, el transfer al aeropuerto está en 400 libras, entonces pues bastante accesible, lo que te cobran en cualquier destino turístico. El quinto punto, y también que es importante, es la parte del idioma. Nosotros pues somos de México, hablamos español y algunas palabras sí las entienden, sí puedes entablar sobre todo una negociación para comprar algo, sí te entienden, pero ya para cosas más específicas como agendar algún tour o hacer algún circuito, sí es forzoso que lo hagas en inglés. Es el idioma en el que se comunican.
obviamente el oficial es el árabe, pero pues está más complicado. Entonces en inglés es sería lo ideal que lo pudieras manejar, e incluso pues el ruso, pero también está muy difícil. Aquí en Sharm el Sheikh hablan mucho ruso, casi todos en ruso y en árabe y en inglés también, pero español muy poco. Entonces el idioma sí es importante que sea en inglés, o pues que traigas tu traductor. Por eso lo mismo de los datos pues el sexto y último punto es lo de la vestimenta, que mucho se habla de la parte en que las mujeres tienen que venir muy tapadas a este país de Egipto, pero no, la realidad es que pueden venir como se sientan más cómodas. Es un país en el que se hace mucho calor, entonces pues sí, venir con shorts o con faldas o blusas ligeras pues les hace más cómoda la estancia, y no hay ningún problema que vengan vestidas así. Lo más que ocurre es que pues reciban miradas, o los hombres las volteen a ver, pero eso en realidad sucede en todas partes del mundo. Entonces que esté prohibido o que por fuerza tengan que venir cubiertas, no. Ustedes vengan cómodas, disfruten de su estancia aquí, y no está nada prohibido. Solamente lo que sí es en las mezquitas, pero ese es un tema religioso. Para entrar a alguna mezquita sí tienen que cubrirse la parte de los hombros y el cabello, y los hombres también tienen prohibiciones. Tienen que ir con pantalón largo, no pueden ir con bermuda o short. Entonces nada más la parte de las mezquitas es donde existe la prohibición. En todos lados, tanto en Sharm el Sheikh como en Luxor, como en Asuán, como en el Cairo, pues la mayoría de las turistas van con ropa ligera por lo mismo del calor, y no hay ningún problema. Entonces no tengan pendiente de la vestimenta. Como ustedes se sientan más cómodas o cómodos, es lo correcto. Y pues es así como llegamos al final de este video. Espero que estos 6 tips, que yo considero son los más importantes, les sirvan para su estancia aquí en Egipto. Si se me llegó a pasar alguno, ahí en los comentarios escríbanme alguna pregunta, la que les genere más duda, y inmediatamente yo se los voy a contestar. De mi parte es todo. Pues espero que les haya gustado y servido este video. Si es así, pues ya saben, hay que darle like y en la campanita de las notificaciones, así como suscribirse al canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima.